por estar en tu presencia, Señor. Padre, gracias porque nos permites adorarte. Gracias, mi amado Dios, por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta bondad. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por descender en esta noche, Señor. Y que puedas, Señor mío, poder, Señor, tomarnos, Padre amado. Que tu Santo Espíritu nos tome, Señor, y nos lleve de regreso a casa, amado Dios. A esa morada eterna, a ese trono de gracia, a ese trono, Señor, donde solo estaremos con el amado Padre. Es por eso que en esta noche, Señor, clamamos a ti, Señor, y te adoramos y te bendecimos, Dios amado, y queremos honrarte y glorificarte, Padre. Y oramos en esta noche, Señor, por la necesidad de tu pueblo, Dios. Oramos en esta noche, Señor, por la necesidad y peticiones que tu pueblo te hace, Señor. Padre, sé que tú tienes el control total de todo, Señor, y que tú perdonas nuestras faltas y nuestras iniquidades, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios verdadero. Gracias, amado Dios. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tuyo es el poder, la honra y la gloria. Hoy quedamos en tus benditas manos, Señor, para que nos enseñes en esta noche el poder de santificar, Señor, nuestra triple naturaleza, Señor. Que puedas santificar, Señor, esta rueda de la creación, esta rueda, Señor, este circuito, Señor. Santifícala, mi amado Dios, porque cuando tú la santificas es porque la estás apartando para ti, Dios. Padre, y tú dejaste 3 sustancias, Señor, con las que puedes santificar, mi amado Dios. Dejaste la sangre, dejaste el fuego y las aguas de tu nombre, Señor, para poder ser santificados, para poder ser redimidos, para poder, Señor, emprender este camino con elecciones y decisiones, Señor, que tenemos que tomar cada día, Señor, para buscar tu semejanza, para buscar tu naturaleza, para llegar, Señor, a ese lugar, mi amado, en que muy pocos estarán, Señor. Pero hoy, con la revelación de tu palabra, Dios amado, podemos darnos cuenta que sí podemos lograr, Señor. Padre, pon el querer como el hacer. Pon ese deseo, Señor. Padre, límpianos, purifícanos, santifícanos, Señor. Padre, haz, mi amado Dios, que seamos justificados delante de ti por medio de la fe, Señor, pero justificados delante de los hombres por el testimonio de tu palabra que hay en nosotros, como dice tu palabra en el libro de Romanos. Espíritu Santo de Dios, te bendecimos en esta noche, Señor, y queremos adorarte y queremos exaltarte y queremos glorificarte y queremos honrarte y queremos decirte: Abba Padre, te amamos, amado Dios. Estamos expectantes de la venida tuya, Señor. Padre, gracias, 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 Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amamos tu presencia, Dios, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Dios, amamos tu presencia. Padre, gracias, Señor. Bendice a esas personas, Señor, que se han conectado en esta noche, Señor. Padre, a las personas que hoy tú has traído a esta tu casa, Señor. Padre, desciende en esta noche. Desciende, Señor, con tu poder y tu gloria, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Tu presencia.
Gracias, Espíritu Santo. Quédate con nosotros y enséñanos tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dele fuerte palmas al Señor. Amén. Exaltemos el nombre del Señor y glorifiquemos el nombre del Señor. Vamos a declarar nuestra confesión de fe, que siempre la hacemos declarando lo que tu palabra dice en la carta de 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Me encanta esta porción de la Biblia que dice: porque toda palabra de Dios es presente hoy, o sea, no es que será ni fue, sino que es, porque Dios trae revelación cada día y cada momento. Amén. Hoy vamos a terminar de ver el proceso de la santificación del cuerpo. Amén. Del cuerpo, del alma y del espíritu. Estamos hablando de la triple naturaleza en el cual nosotros somos hechos, a imagen y semejanza de Dios. Amén. Por lo tanto, hoy vamos a terminar viendo la última sustancia con la cual somos santificados y apartados para Dios. Bueno, santificados o apartados para Dios, porque la palabra santificado es de santo y la palabra de santo es de apartarlo para Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hoy vamos a aprender sobre la tercera sustancia que Dios nos permite para limpiar nuestra triple naturaleza. Amén. Y voy a hacer un resumen de las primeras dos para aquellas personas que nos escuchan y nos miran por primera vez. Voy a hacer un resumen Gracias, Luisito. Ya me miraba así como que estaba en tinieblas, pero bendito Dios que se hizo la luz. Vamos a hacer un resumen. Si me das pantalla, Luis, por favor. Vamos a hacer un resumen donde somos apartados para Dios. Este es el camino, o esta es la estatura que nosotros tenemos que caminar o que nosotros tenemos que recorrer. Amén. Recuerden, la palabra de Dios dice: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Por lo tanto, hay que recorrer una estatura, hay que crecer. ¿Sí? Por eso es que el ministerio del Hijo es estatura, es crecimiento. Amén. Por lo tanto, hay 3 pasos en los cuales nosotros tenemos que avanzar. Paso número 1, paso número 2 y paso número 3. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ok. Fuera de este contexto, aquí está ya lo que es ámbito del Padre. Ámbito del Padre. ¿Y dónde usted puede ver todo esto? Bueno, lo puede ver en el libro, en la palabra de Dios. Recuerde que el tabernáculo de Moisés es el camino crucificado, ¿sí? Es el templo del Hijo. Y el templo de Salomón es el ámbito del Padre.
Cuando ya estamos aquí es cuando estemos ya como esposa del Cordero. Y aquí abajo, lógicamente, es cuando no hemos empezado aún el proceso de, estamos fuera del campamento. ¿Estamos claros? Aquí es donde aquellas personas que nunca han conocido de Cristo. ¿Estamos claros? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque cuando nosotros empezamos o conocemos a Cristo, hay muchísimas personas que todavía están en este lado. Llámese hermanos, amigos, madres, padres, suegras. Están muchísimo en este lugar. ¿Estamos claros? Cuando nosotros estábamos fuera en el mundo, en este sector que está aquí, ¿sí? Damos un paso y empezamos a recorrer la estatura o nuestro crecimiento espiritual. Y el primer paso para crecer espiritualmente es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Una vez estando en ¿están entendiendo esta manchazón que estoy haciendo? Una vez nosotros estamos en este lugar, ¿sí? Viene un proceso que se llama la santificación, ¿sí? La santificación de nuestra triple naturaleza, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Amén? ¿Voy bien hasta ahí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que Dios utiliza para santificarnos, para redimirnos, para purificarnos? Utiliza 3 sustancias. ¿Estamos? ¿Cuáles son esas 3 sustancias que hemos estado hablando en miércoles anteriores? La sustancia número 1 es sangre, sustancia número 2, fuego, y sustancia número 3, agua. No puede haber fuego sin antes haya existido sangre. Y no puede haber agua si antes no existe el fuego. Todo es un orden. Entonces, la primera sustancia en su orden es sangre, fuego y agua. ¿Estamos entendiendo esto ahorita? Entonces, eso es la sustancia que Dios utiliza para santificarnos, purificarnos, y esto es totalmente gratis. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha entregado sin pagar un precio. De este lugar para adelante, o sea, pasando de los atrios al lugar santo, ahí sí hay que pagar un precio, y son donde nosotros vamos adquiriendo otras vestiduras para poder llegar al lugar santísimo, que es tener las vestiduras de la esposa del Cordero, que es el lino fino, brillante y resplandeciente. Para unos es nuevo esto, y para otros lógicamente es un repasito, ¿verdad? Es un repasito nada más, pero es bueno recordar estos momentos, ¿verdad? Es bueno recordar esto. Entonces, voy a borrar todo esto para que no se me pierda. Voy a borrar todo esto para que no se me pierda. Correcto. Entonces, hoy me voy a ubicar donde vamos a trabajar. Y eso es un resumen nada más. Hay 10 grados de sangre. Amén. Hay 4 formas que son entregadas o esparcidas, y también existen 3 gotas de sangre con la que Jesús o con la que Cristo o somos formados. Eso más adelante lo voy a explicar. La primera gota de sangre es cuando Jesús nos hizo, cuando Dios nos hizo, utilizó de su sangre para formarnos a nosotros. Por eso es que nosotros somos hermanos de sangre en Cristo. Amén. Hay una sustancia que es la sangre de Cristo, con la cual Dios nos hace polazo. Por eso Elenita tiene la sangre de Cristo, yo tengo la sangre de Cristo, todos los que estamos aquí tenemos la sangre de Cristo, porque somos creación de Dios. Por lo tanto, eso nos hace hermanos. Amén. Ahora bien, cuando el proceso viene y nos quiere santificar, el Padre utiliza primero la sangre, que es la sangre por el pecado.
la sangre por el pecado. Esta sangre por el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos limpia de todo pecado. Venimos de este mundo en el cual abundó el pecado, abundó tantas situaciones. Entramos a este lugar y entonces el primer proceso que hace es: yo pagué por ti en la sangre, con la sangre del Cordero, ¿sí? Por lo tanto, te limpio de todo pecado. ¿Estamos? Y eso lo pueden ver en la palabra en Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Si me lo pone Luis, por favor. Voy aquí. De todos modos, aquí vamos a avanzar acá para que no nos perdamos, ¿sí? Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 les dije, ¿verdad? Dice, voy a ponérselos en esta versión para que lo miremos. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La ofrenda por el pecado. Después de la ofrenda por el pecado viene lo que es la ofrenda de las paces. La ofrenda de las paces. No puede haber ofrenda por el pecado, no puede haber ofrenda de las paces si antes no hay ofrenda por el pecado. ¿Vamos entendiendo? Todo esto es un orden. Ahora bien, la ofrenda por las paces. Colosenses capítulo 1, verso 20. No puede ser que solo de resumen hoy y no termino, siento que voy muy lento. Colosenses capítulo 1, verso 20. Dice: y por medio de él reconciliar con todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, entonces, ¿con quién voy a hacer la paz? ¿Con quién voy a hacer la paz? Lo voy a hacer con los cielos. ¿Cuántos cielos creen que hay? Hay 7 cielos. Algún día vamos a estudiar, un sábado vamos a estudiar bastante estos 7 cielos. Por eso dice: y en el tercer cielo, y en el cuarto cielo, y en el quinto cielo, y en el sexto cielo, en el séptimo cielo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y no voy a entrar en detalle en esta situación de los 7 cielos, pero se los voy a mencionar solo para que ustedes los puedan ver. Los 7 cielos se traduce la palabra, ¿cómo se llama? Shamaín, ¿verdad? Son 7 Shamaín. Y el primer cielo es Raquia, segundo cielo es Shekaquín, tercer cielo es Sebul, cuarto cielo es Mahón, quinto es Arabot, Yeriot y Mahón. Son los 7 cielos que la palabra de Dios habla, ¿verdad? Y unos es donde están las riquezas, otros donde hay moradas, otros donde están los espíritus, otros donde vamos a morar eternamente, otros donde está la gloria de Dios. Son 7 cielos. Entonces, la sangre de las paces, como nosotros venimos del pecado, entonces lo que hace es que la sangre nos hace volver a tener una paz con el cielo. No tener una paz con Dios, porque la paz con Dios me la da la sangre del pecado que me reconcilia con Él. Pero la sangre de las paces me permite tener una paz con todo lo que está en el firmamento, con todo lo que está en el cielo, para poder tener paz. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? ¿Qué puesto yo tengo aquí en la tierra? Dice que la palabra de Dios que Jesús vino a romper con todo linaje, sangre, pueblo, nación. Por lo tanto, mi puesto aquí en la tierra es un ciudadano de los cielos aquí en la tierra, un embajador de los cielos aquí en la tierra. Pero yo no puedo ser embajador del cielo aquí en la tierra si primero no he hecho las paces con el cielo, que es que me manda aquí a la tierra. Estoy dándome a entender. Ok, existe la sangre y todo esto es para santificar, purificar mi triple naturaleza. Estamos, porque yo no puedo emprender un viaje llevando suciedad. Tengo que ir limpiándome, purificándome cada vez. Y luego está la ofrenda del todo quemado.
o la ofrenda del holocausto. ¿Estamos claros? Y entonces aquí culmino mi círculo, de la santificación por la sangre, la sustancia de la sangre. ¿Estamos bien hasta ahorita? Ok, entonces, ¿qué produce la ofrenda del todo quemado, la ofrenda del holocausto? Cuando pongo la ofrenda del todo quemado o del holocausto, dice que provoca un descenso del fuego sobre el altar de sacrificio. Y aquí es donde paso a lo que es la santificación por medio del fuego. ¿Estamos bien? Entonces, no puede haber fuego si no hay ofrenda por el holocausto, la ofrenda del todo quemado, la ofrenda que uno entrega todo, que uno se dispone todo, que uno es muertecito. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios que los hijos de este varón, este sacerdote, presentaron fuego extraño en el altar? En el altar de sacrificio, y el fuego los consumió, porque ellos, sin haber ofrendado, haber pasado por el proceso de la santificación de la sangre, se fueron directamente al fuego. Entonces, cuando no hay una purificación por medio de la sangre de Jesucristo, entonces se convierte en un fuego extraño para Dios. Pero cuando hay una sangre, un sacrificio de sangre, entonces se convierte una ofrenda agradable a Dios, y entonces desciende el poder del fuego sobre el espíritu, sobre la ofrenda o sobre el altar de sacrificio o sobre la ofrenda que le fue presentada en el altar. ¿Estoy dándome a entender? Entonces, Dios va purificando nuestros cuerpos, Dios va purificando nuestra alma, pero primero tenemos que entender la sangre. Luego, la segunda sustancia, el fuego. El fuego, la ofrenda del todo quemado o del holocausto, produce que desciende fuego del Espíritu Santo, poder del fuego. Y ahí podemos ver Lucas capítulo 3, versos 16 y 17. Voy rapidito aquí. Lucas capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: y respondió Juan diciendo, y respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, este poder del fuego es el que me quema, en el cual soy bautizado por medio del Espíritu. Este poder del fuego es el que me limpia y me termina de purificar. Y una vez que termina de purificar, entonces sigue la segunda forma del fuego, que es el don del fuego. Una vez que pasa eso, produce lo que es el don del fuego. ¿Y cuál es el don del fuego? Es el don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de sanidades, don de profeta, don de hablar en lenguas, y todos los dones que habla la palabra de Dios. Todo es un proceso. Ese proceso es purificación, santificación. Por eso es que cuando alguien a usted lo emprende, o no lo emprende, sino que lo mira como esplendoroso por una buena enseñanza, por una buena palabra profética que le dan, por un buen don de ciencia, no significa que tenga un crecimiento. Porque los dones son entregados en los atrios y son un regalo de Dios, que son dados para la purificación y santificación del cuerpo. Ahí es donde están los milagros. Entonces Dios utiliza a personas mediante el don de fuego para sanar. Pero es Dios que lo hace, el fuego de Dios, el don del fuego de Dios. ¿Estamos claros? Y luego pasamos a la tercera, que es la luz del fuego. ¿Y cuál es la luz del fuego? La luz del fuego es la revelación completa,
la revelación completa de la divinidad de las tinieblas que aún tengo por dentro, que tengo que mejorar. Entonces la luz del fuego lo que hace es, viene y alumbra todo aquello que aún tengo como tinieblas dentro de mí y que tengo que entregarlas a Dios porque estoy en un proceso de santificación. Entonces lo que hace el fuego es, número 1, poder del fuego. Número 2, me da dones del fuego, el bautizo que hace el Espíritu Santo de Dios en fuego. Y número 3, la luz del fuego que me permite alumbrar todas las tinieblas que aún tengo por dentro. Entonces, esto es un proceso que usted va avanzando. ¿Estamos claros hasta ahí? Y ahí tienen las citas bíblicas para que las apunten. La luz del fuego la podemos encontrar en Juan 4:12, Salmos 119, versículo 130, y van a ver el poder que hay ahí. Esto es para que lo estudien en casa. Entonces, podemos entender y darnos cuenta el proceso que esto lleve para la santificación de nuestra triple naturaleza. Hoy vamos a aprender sobre las aguas o la sustancia del agua para ser santificados en nuestra triple naturaleza. ¿Estamos claros? Lo que miramos anteriormente, esto es un resumen, ¿verdad? Algo rapidito para poder entender lo que es el proceso de la santificación. Y si se fija, estas dos que vimos, ¿en qué altar o qué mueble se da? Se da en el mueble del altar de sacrificio, en la mera entrada. Ahí se da la sangre y se da el fuego. Hoy vamos a pasar al segundo mueble del tabernáculo. ¿Cuál es el segundo mueble que estaba en el tabernáculo? El lavacro. El lavacro tenía lo que eran aguas. Y hoy vamos a ver que era la tercera sustancia que los sacerdotes utilizaban antes de entrar al lugar santo. Nadie de los sacerdotes podía entrar al lugar santo sin antes pasar por las aguas de su nombre, el lavacro. Nadie. Si 10 veces entraba al lugar santo, 10 veces tenía que ir al lavacro a lavarse. Por lo tanto, no sé cuántas veces nosotros necesitamos de las aguas de su nombre para limpiar nuestra triple naturaleza, para poder entrar al lugar santo. ¿Estamos? Entonces, hoy vamos a aprender sobre esta tercera sustancia. Amén. Así que hoy, Luisito, si poneme ahí los versículos bíblicos tú, para que no entretenerme acá. Para no solo déjeme buscar unos apuntes. Ya lo tengo acá. Ok, vamos entonces hoy a ver las aguas de su nombre. Entonces, el Señor Jesucristo también santifica el cuerpo, el alma y el espíritu del nombre por medio de las aguas de la muerte de Cristo y las aguas de su palabra. ¿Estamos? En el lavacro, en el tabernáculo mosaico, en el tabernáculo de Moisés, se encontraba el poder santificador del agua, lo que les estaba explicando. El agua purifica o santifica y representa estos 3 puntos: el nombre, la muerte y la vida resucitada en el Señor Jesucristo y su palabra. Entonces, siguiendo el mismo orden,
no puede haber fuego sin antes haber sangre, y no puede haber agua sin antes haber fuego, ¿sí? Y en el orden, primero el fuego es el poder del fuego, segundo el don del fuego, tercero la luz del fuego. Una vez que tengo la luz del fuego, porque alumbra toda tiniebla, porque alumbra todo aquello que aún está ahí, paso al siguiente paso, que es las aguas, para poder limpiarme de lo que la luz pudo alumbrarme, que todavía estaba en tinieblas, ¿sí? O sea, si el fuego no bastó, entonces Dios nos da la oportunidad de que las aguas también nos puedan limpiar. O sea, son como coladores o filtros que nuestra triple naturaleza está pasando, con el único objetivo de purificarnos, y que cuando entremos al lugar santo vayamos santificados, apartados para Dios. Entonces, el agua representa el nombre, la muerte y la vida. No puede haber vida sin antes haber, hablando en el espíritu, ¿sí? No puede haber vida eterna sin antes haber muerte. Y no puede haber muerte si antes no somos bautizados en las aguas de su nombre. Un proceso. Vamos a la palabra. Romanos capítulo 6, del 1 en adelante, para estudiar esta noche las aguas de su nombre. Romanos capítulo 6, del 1 en adelante, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, se preguntaba Pablo. Y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, su nombre. Es que aquí es donde viene algo que hemos confundido. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuántos de nosotros fuimos bautizados en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dios dijo: bautícenlos en el nombre, no en los nombres. Por eso es que aquí Romanos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y cuando es Cristo Jesús, es la unión de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Por eso el nombre equivale al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como uno solo, no por separado. Pero es que hoy decimos: yo te bautizo en el nombre del Padre, yo te bautizo en el nombre del Hijo, y como que partimos. Y no, la misericordia de Dios no puede ser partida. Dios no puede ser partido. Por lo tanto, usted va a ser bautizado. Los que no son bautizados tienen que ser bautizados, o los que se han bautizado, que hemos bautizado en esta casa, se han bautizado en el nombre, no en los nombres, en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender, porque es su nombre, las aguas de su nombre. Cuando yo voy a las aguas de su nombre es porque adquiero su nombre. Y su nombre es la sustancia, es Hashem, es sustancia, es su propósito. Sí me estoy dando a entender. Entonces, el primer paso que yo tengo que dar es: ok, ya pasé el proceso de la sangre, ya sé la sangre, ya sé el fuego. Ahora yo quiero santificarme. ¿Cuántos de los que me escuchan en la radio han sido bautizados en el nombre, no en los nombres? Así, para traer una tina el domingo y bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando yo ya sé esto, viene una revelación, porque el Espíritu de Dios descendió como fuego en mi corazón, y me doy cuenta que yo fui bautizado cuando tenía 3 meses. ¿Y qué significado tiene cuando es 3 meses? Ni fotos creo que tengo yo cuando me bautizaron. Cuando es un testimonio público de que yo doy fe públicamente de la muerte de mi viejo hombre y el nacimiento de mi nuevo hombre en Cristo Jesús.
Estamos, entonces, dice, bautizados en Cristo Jesús, su nombre, y subraya, y Cristo Jesús es su nombre. Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Y en Romanos capítulo 6, verso 3 está muerte, aguas de muerte, y en el verso 4 está aguas de vida. Más adelante voy a cerrar con eso. Entonces, ¿qué me dice el verso 4? En otras palabras, si obedezco a mi Señor, muero a mi carne y seré más poderoso por el poder santificador que el Espíritu de Dios está haciendo en mí. ¿Verdad? Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces esto es lindo. Se completa el triángulo. Primero, su nombre, el bautizo. Una vez que bautizo en su nombre, muero. Y una vez que muero, vivo. Por eso Pablo decía, para mí, el morir es ganancia, el vivir es Cristo, porque entiendo lo que es, Dios me está diciendo en esta palabra. Y eso es el proceso de santificar en mi cuerpo, alma y espíritu. Entonces, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. ¿Cuál fue la semejanza de Jesús para nosotros en su muerte? ¿Jesús se quejó? ¿Jesús murmuró? ¿Jesús se lamentó y dijo: mira, Padre, yo no sabía, tú me la habías pintado bien allá, pero cuando ya la miro acá, ya esto ya no me gusta? Jesús nunca se arrepintió. Jesús nunca dijo en la cruz del Calvario: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre nunca lo abandonó, porque el Padre y el Hijo uno solo son. Entonces, si uno solo son, ¿cómo lo va a abandonar? Jamás lo va a abandonar. Estamos. Entonces, ser semejanza en su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Entonces, cuando Dios nos manda una prueba, cuando Dios nos manda una situación difícil, una enfermedad, una circunstancia adversa, algo que yo no estaba preparado, ¿cómo reaccionamos? ¿Murmuramos? ¿Nos quejamos? ¿Empezamos a echarle culpa a Mundo, Raimundo, Perencejo, Sutano, que tienen la culpa de mi desgracia? Cuando el único culpable de su desgracia es su propia desgracia, mi propia desgracia. Pero los que estamos en el Señor, es una desgracia para muerte del hombre viejo, para poder tener vida en Cristo Jesús. Porque lo que Dios está haciendo es santificándome, purificándome, lavándome, porque Dios no me quiere tener en los atrios, no me quiere tener con esta mugre que llevo por dentro, sino que me dice: es hora de avanzar, porque te está esperando un galardón más grande y tienes que avanzar. Pero necesito el poder purificador en las aguas de su nombre. Yo no puedo pelearme, yo no puedo confrontar, yo no puedo hacerlo, porque si todavía lo hago, tengo que ser sumergido en las aguas. Todavía me hace falta morir. Es que se me va a salir el hombre viejo, es que a mí no me conocen quién yo era. Es que a mí no saben con quién se ha metido. Bueno, entonces sigue la misma potestad diabólica dentro de ti. Duro, pero es el proceso santificador que Dios permite en nosotros. Entonces, la forma sencilla es: tengo que morir obedientemente. Aquí te ve este proceso. Bendito Dios, obediente y colaborandito para que esto pase rápido. Sí, ok. Entonces, Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es el que va a morir? Su hombre viejo, su renegón, hombre murmurador. Ese es el que va a morir.
que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. O sea, ¿cuándo yo voy a servir al pecado? Cuando mi hombre viejo aún no ha muerto. Pero si mi hombre viejo aún no ha muerto, entonces yo voy a ser esclavo de ese pecado que me atormenta. Por lo tanto, tengo que ir a las aguas de su nombre, limpiarme de ese pecado, entregarlo cada día. ¿Para qué? Para ser santificado y que el hombre viejo sea crucificado, sea muerto. Las aguas de la muerte, en el bautismo con su nombre, para tener una vida, la sustancia del agua. Eso es lo que hace. Por eso es que se han fijado que cuando destazan cualquier cosa o hacen relajo, ¿qué es lo último que pasa? Vienen a una mesa y empiezan a hacer un montón de cosas. ¿Qué es lo último que hacen? Lavar, limpiar con las aguas. ¿Para qué? Para que quede nítido. Mismo principio, misma figura de morir al hombre viejo. Por eso las aguas son tan importantes. Entonces, Romanos 6:7 dice: porque él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado o ha sido santificado del pecado. Entonces, solo aquel que no pasa las aguas de su muerte no puede ser santificado. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Voy a terminar verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Ejemplo: si usted está muertecito, ¿de qué más se va a enseñorear la muerte? De nada. Si usted está ya templadito, quieto, tieso, usted no respinga, no respira, no murmura, no habla, no se ríe, no cierra los ojos, nada. ¿Qué más puede hacer la muerte? La muerte es llevarlo a ese punto de morir. Y de ahí, ¿qué más? Estamos. Entonces, en otras palabras, experimentaré lo que Él experimentó, porque cuando yo muero, ya el pecado ya no se va a enseñorear de mí, ya no tiene dominio sobre mí. Pero ¿cómo nos cuesta eso? ¿Cómo nos cuesta entregar ese pecado? Y usted, muchas veces cuando estamos en una reunión, que hay una unción y pedimos perdón y Padre, te entrego este pecado, salimos de esa puerta y ¿qué pasa? Vuelve el pecado. Es que es más terco que de esos perritos cuando se meten a la sala y uno fuera, fuera, y al ratito se vuelve a meter y cada rato uno está peleando con ellos. Así es el pecado, hasta que uno tiene que entregarlo. Entonces, algo que debemos entender es que la muerte en la cruz es lenta. ¿Qué significa? Que el proceso que Dios nos permite pasar no es un proceso de microondas, que ahorita lo meto y en 10 segundos ya tengo la comida caliente y ya está terminado el proceso. La cruz no es así. La cruz o la muerte de la cruz es un proceso lento. ¿Estamos? Entonces, al ser enterrados en la tumba acuosa del bautismo en obediencia a la palabra de Dios, mire, en el bautismo a la obediencia de la palabra de Dios, expresamos externamente nuestro deseo de ser hechos uno internamente con el nombre de Dios. Eso es lo que hacemos, es hacernos uno en la muerte y en la vida, es hacernos uno con el nombre. Entonces, Dios quiere
que seamos uno con Él, tanto en el sufrimiento como en la resurrección, en la vida. Por lo tanto, si usted está pasando un proceso de enfermedad, está pasando un proceso financiero, está pasando algún proceso, Dios no lo va a abandonar. Está pasando un proceso lento, pero que lo lleva a un propósito grande. A un propósito grande. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todo empieza, la santificación empieza por dentro, no por fuera. Por eso Jesús fue claro. ¿Y qué les dijo a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Se blanqueaban, querían aparentar pureza, querían aparentar tanta cosa, pero por dentro estaban mugrosos, podridos. Entonces tenemos que darle permiso al Espíritu Santo de Dios para que Él entre y pueda limpiar toda la mugre, pestilencia que hay en nuestro ser interior. Ahora bien, el Espíritu Santo es tan caballeroso que si tú no le permites que Él entre, Él no va a entrar. Y eso lo podemos ver en la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Yo llamo y toco la puerta. Si tú abres, entraré. Y si no, pues no. Pero la mesa está servida para que comamos con Jesús. Entonces, hay un panorama que tenemos que entender. La muerte de Adán primero, ¿sí? Del Adán primero. ¿Quién es el Adán el primero? Adán, ¿sí? Y el Adán segundo, ¿cuál fue? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo esto. La muerte del Adán el primero fue una muerte desobediente. Pero la muerte del segundo Adán, el Señor Jesucristo, fue una muerte por obediencia. Bíblicamente. ¿Por qué la muerte de Adán fue por desobediencia? ¿Y por qué la muerte de Jesús fue por obediencia? Bueno, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva estaban, que no era Adán y Eva, sino que era varón y varona, Dios le dijo, mire, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que tú comieras del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo el varón? Desobedeció. Entonces, él tuvo una muerte por desobedecer, por desobediente. Ahora, mi amado Jesús tuvo una muerte por obediencia. Entonces, ¿tú por qué quieres tener una muerte? ¿Por obedecer o por desobedecer? Porque si obedecemos, esa muerte nos va a llevar a una vida eterna en Cristo Jesús y padecer juntamente con Él en las aguas de su nombre. La sustancia que es donde estamos, en la última sustancia para ser purificados. Entonces vamos, muerte por desobediencia. Romanos capítulo 6 del 15, vamos a leer del 15 al 21, rapidito, al 22. Dice, esta es una muerte por desobediencia, la que Adán pasó. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dijo Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de quién? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Entonces, a quien tú le prestas tu cuerpo, a quien yo le presto mi cuerpo, a ese estoy sirviendo, ese será mi amo y él se enseñoreará de mí. Entonces, si yo en esta noche decido entregar, no servirle más al enemigo, ya él no puede tomarme como su esclavo y no puede enseñorearse de mí y yo no puedo servir a ese amo. ¿Estamos? Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón
a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire qué lindo esto. O sea, cuando uno lee detalladamente la palabra, el fuego, la luz, viene a decir, ok, y libertados del pecado, nos sacamos toda esclavitud, entonces venimos a ser siervos de la justicia, del juez justo, de Dios. Entonces, en vez de ser siervo de Satanás o de Lucifer, soy siervo del Señor Todopoderoso. Ahora bien, pero el verso 19 dice, y Pablo decía, bueno, pero yo les hablo como humano, como gente de carne, y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo sabía lo que tenía por dentro, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Oh, mire, esto es tremendo. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿De qué miembros está hablando ahí? ¿De qué miembros? Ya lo dijeron. Del cuerpo. Ahora bien, pero no solo los miembros del cuerpo, sino también los del espíritu, sino también las del alma. O sea, todo mi contexto, mi triple naturaleza, todo fue entregado a la iniquidad, a la inmundicia, para servir a la inmundicia. Mire qué tremendo, dice la iniquidad. Así ahora, para santificación, lo que estamos hablando, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sí me doy cuenta de lo que antes era, pero hoy rectifico y me paso ya no a que Satanás sea mi Señor, sino que Dios sea mi Señor. Entonces, así como antes me entregaba los deseos de la carne, así como antes me desvelaba en fiestas, así como antes me gustaba ir allá al Zamundango Tenleño, ¿verdad, Armando? A guardar con los profesionales, con los Roland de la Ceiba, a desvelar y cuál eran las 2 de la mañana y que siga la fiesta, y Betito allá después del festival allá bailando. Entonces, de esa misma forma, como antes le entregábamos todo al enemigo y llegábamos hasta clareado, me acuerdo, el gusto era amanecer. Sí, y si no amanecíamos no tenía gusto. Entonces, lo que antes se lo prestábamos para el servicio del enemigo, entonces hoy desvelémonos, apasionémonos, busquemos la palabra, tengamos vigilia, adoremos, porque hoy lo hacemos para el Señor. Lo que antes era para el enemigo, hoy será para Dios. Entonces, ¿cómo nos cuesta entender? Porque eso es la santificación que busca Dios en mi ser interior, en la rueda de la creación, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Entonces, hoy tenemos que entregar esa carne. ¿Y cuál es la forma de entregarlo? Humillándonos, reconociendo que hemos pecado y reconociendo que tenemos más de lo que merecemos. El hecho de estar respirando acá, después de un proceso de virus, el hecho de estar caminando, después del proceso de un accidente, el hecho de estar hablando, después de un accidente, el hecho de estar como tú estás en este momento, es algo que no merecías, que no merecíamos. Pero la sustancia santificadora, la sangre, el fuego y el agua viene y nos quiere armar nuevamente para empezar el camino al ámbito del Padre. Romanos 6:20 dice: porque cuando eras esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto tienes
de esa situación incómoda que pasamos? ¿Qué fruto? Cuando éramos libres de la justicia. Y entonces el verso 22 le contesta, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué impresionante, de verdad. O sea, ¿qué frutos tenemos del pecado? ¿Qué secuelas tenemos del pecado? ¿Qué tenemos? Tanta dureza. ¿A cuántos hicimos llorar? Esos son los frutos. ¿A cuántos hicimos que visitaran psiquiatras? ¿A cuántos hicimos sufrir? Esos son los frutos. Pero ahora dice el Señor: pero no te preocupes, porque ahora las aguas de su nombre te inundan, mueren al pecado y te dan vida eterna. Te santifica lo que antes era esclavo. ¿Estamos entendiendo? Ejemplo: cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿quiénes lo perseguían? Faraón y su ejército. ¿Dónde quedó? Faraón es sinónimo de hombre viejo, ¿sí? ¿Dónde quedó muerto el hombre viejo? En las aguas. En las aguas. Eso es lo que Dios quiere, es la misma figura. Salimos de la esclavitud. Egipto es esclavitud, es figura de esclavitud. Salimos de Egipto, esclavos, vamos a camino hacia la libertad, pero dice Dios: tengo que santificarlos. Ahora bien, el pueblo de Dios, de Israel, ¿fue santificado en sangre, fuego y agua? Pregunto. Sí, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, antes de llegar al desierto, ¿fue santificado en sangre, fuego y agua? Sí, claro que sí. Exacto. ¿Dónde está la sangre? En las postes y en los dinteles y las columnas. ¿Dónde está el fuego? La columna de fuego que los iba guiando. ¿Y dónde está el agua? Pero ahí no se mojaron, sino que el agua está en la columna de nube que venía un rocío y los bañaba. ¿Estamos? Entonces fueron santificados, mismo proceso, santificarlos para llevarlos al desierto. Vamos, en las jornadas de Israel, cuando dimos ese discipulado de las jornadas de Israel, ¿en qué consiste? Egipto, hijo; desierto, congregación; Canaán, esposa; Egipto, atrio. En los atrios somos santificados. En Egipto, porque todavía no habían pasado al desierto, el pueblo de Israel fue santificado para llegar al desierto, lugar santo, congregación. ¿Estamos entendiendo? Entonces, miremos hoy la muerte por obediencia. Muerte por obediencia. ¿Y quién es el que tuvo muerte por obediencia? Jesús. Filipenses capítulo 2, del 1 en adelante, me lo explica claramente. Me lo explica claramente y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo yo voy a estimar a mi prójimo? Mayor que mí. ¿Estamos? Lo dice, ese es el proceso de la obediencia. Entonces verso 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros.
es que si yo no estoy, ya no es bueno. Si yo estoy, entonces es bueno. ¿Por qué? Porque tengo todavía esta situación que miro mis propios intereses, no me humillo, no miro más alto a mi prójimo que aquí mismo. Me creo superior, creo merecer algo, creo obtener algo, porque yo soy, el soberbio, el que no ha muerto al yo. Y eso impide que yo muera. Entonces Pablo lo sigue explicando a los filipenses y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, vamos en el camino de la santificación. Iglesia, yo te digo en esta noche, ten el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue este? Dice, el cual, verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Yo no me suelto de aquí porque yo tengo el sartén por el mango y yo no lo voy a soltar. Bruto sería si lo suelto. Una expresión que tenemos, me disculpan los de la radio, los de la televisión, esa expresión, pero quiero llevarlos a ese sentido. Dice, no se aferró el ser igual a Dios. ¿Por qué era igual a Dios? Porque Él y el Hijo uno solo son. Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Vamos, sigamos porque el tiempo me come. Entonces dice, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz no la podemos evitar. ¿Usted quiere evitar la cruz? No tome atajos. El único camino es la cruz. Y es un proceso lento, es un proceso difícil, pero es el único camino. No hay otro. Y entonces dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a ver, y aquí es donde entramos en esto. El proceso de Jesús, y con esto voy cerrando y si me acompaña Luis. El proceso de Jesús, ¿dónde empezó su camino de cruz? ¿Dónde empezó? Miremos lo que hemos visto ahorita. ¿Dónde empezó su ministerio? Jesús, ¿cuándo empieza su ministerio? Cuando lo bautizaron. En las aguas de su nombre. Ya había habido sangre, ¿sí? Cuando Él va a las aguas de su nombre, ¿sí? Desciende, dice, este es mi Hijo amado, ¿sí? Después de ser bautizado, ¿a dónde fue llevado Jesús? Al desierto, a la muerte, al morir. Lo que Dios, Él no tenía hombre viejo dentro, pero Él nos quiso enseñar que después de recibir las aguas de su nombre, que Dios está haciendo, seguiremos nadando en las aguas de muerte. Le doy un principio esta noche. No se quede en las aguas de muerte eternamente, porque eso no lo quiere Dios. Lo que Dios quiere es que aprendamos el principio. ¿Por qué estoy pasando esta situación? Hágase la pregunta a usted. Y entonces escaneémonos. ¿Qué tengo que entregarte? ¿Qué tengo que darte? Colaborando,
Padre, apresúrate, te acepto todo. Te doy gracias, Dios, por este desierto. Te doy gracias por esta enfermedad. Te doy gracias, Señor, porque he aprendido a darte gracias en todo tiempo y en todo momento. Porque tú lo que estás haciendo en este proceso solo es santificando mi triple naturaleza. Santificándome. Creo que ahí nos vamos a quedar. Hay mucho más que aprender. Pero quiero que ustedes se lleven este principio esta noche. Dios lo único que quiere es prepararnos para avanzar, para llevarnos a esa eternidad con el Padre. Entonces, ¿cuál es la primera sustancia? Sangre. ¿Cuál es el proceso o las ofrendas? En su orden: ofrenda por el pecado, ofrenda por las paces con los que están en los cielos, no las paces con los que están en la tierra, ¿sí? Y la ofrenda del todo quemado. Porque cuando yo doy la ofrenda del todo quemado, desciende fuego del Espíritu Santo, poder del fuego, poder que liberta, poder que sana, nos convierte en ceniza. Y esa ceniza se convierte en una energía para seguir adelante. Y luego de tener el poder del fuego, vienen los dones del fuego. El don de sanidad, don de milagros, don de prodigios, don de ciencia, don de revelación, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de hablar en lenguas, don de interpretación de lenguas. Y luego subimos a la luz del fuego. Porque la luz del fuego me alumbrará toda tiniebla que todavía queda en mí. Es como cuando uno pone a rostizar algo y entonces dice: mira, todavía hay algo aquí que falta. Y entonces dice Dios: bueno, sigamos procesando. Y una vez procesado, dice: bueno, ya está acá listo esto, pero está todo carbón, huele mal. Llevémoslos a las aguas de su nombre. ¿Para qué? Para que seamos bautizados en su nombre, no en los nombres, en su nombre, Jesucristo. Y después, proceso de las aguas de muerte, para que una vez tengamos las aguas de muerte de mi hombre viejo, salga a vida el hombre nuevo. Y se cumple la santificación de nuestra triple naturaleza en los atrios. ¿Sabe cómo era el lavacro? El lavacro era una pileta de bronce y forrado con espejos, y al fondo habían espejos. Porque lo que Dios quería enseñarnos era esto: cada vez que ellos iban a entrar al lugar santo, eso ya se los expliqué, ellos tenían que venir al lavacro, a las aguas de su nombre. Y entonces lo que hacían era esto: agarraban las aguas y se quitaban de todo polvo de ira, de contienda, de rechazo. ¿Por qué? Porque lo que hacía el espejo era que se miraban ellos mismos. Cuando usted va al espejo, usted mira a su esposa, mira a sus hijos, mira a su jefe, mira a quien más odia. Se está viendo usted mismo. Entonces lo que Dios dijo: en las aguas del nombre, yo quiero que tú te mires a ti mismo. Yo quiero que tú te reflejes quién sos, para que a mediado o a medida que tú mires una mancha, una marca, algo sucio que está en ti, ve y corre y lávate. Las aguas de su nombre. ¿Para qué? Para que tengamos una vida. Y entrando en ese momento hermoso, digo, sigo avanzando al lugar santo. Y ese es otro nivel que lo vamos a aprender, o lo de la esposa del Cordero ya lo han visto. Pónganse en pie y oremos en esta noche.
cuando el Señor revela la muerte, desobediencia de nuestra carne. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor revela a través de su luz mi rebeldía, me muestra todavía la desobediencia de la carne, la identifico. Y entonces, una vez que la identifico, puedo ir o podemos ir a Jesucristo. Por fe, obtener las aguas de su muerte obediente y que estas aguas absorban la desobediencia que hay en nosotros. Esto es impresionante. Me encantaría hacer una vigilia y poder seguir hablando. Pero solo quiero decirles que podemos ser santificados por las aguas de su nombre, muerte y vida de Jesús. Si usted no se ha bautizado, yo lo invito a que se bautice, que lo haga. Hoy, con el conocimiento que el Señor nos ha dado, yo quiero ser el primero en ir a bautizarme, porque hoy sí entiendo por qué tengo que bautizarme, por qué tengo que hacerlo. Pastor, pero que yo ya me bauticé. La Biblia no dice. Si usted ya fue bautizado una vez, no se bautice. Y aquí está mi esposa, que es abogada. Lo que la ley no prohíbe, lo otorga. Amén. Cierre sus ojos y oremos. Oremos, oremos, oremos. ¿Cada cuánto tengo que ser bautizado en sus aguas? Ya hablando de muerte espiritual, no de ir a chapucearme a un río. Pablo lo dejó bien claro en 1 Corintios. Cierre sus ojos y escuche el Espíritu que quiere hablarle en esta noche. Y dice 1 Corintios capítulo 15 verso 31. Pablo le dijo a los esta palabra: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. ¿Cuántas veces murió Pablo? Todos los días. Por eso, cuando tú vayas al altar, empieza a morir. Empieza a decirle al Señor que tienes que morir. ¿A qué? Que el Espíritu nos revele a qué tenemos que morir. Porque así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Impresionante. Siento una presencia de Dios. Vamos, levante su propia adoración en esta noche. Empiece a adorarle ahí. Llévame a la cruz. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviste mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso solo lo vamos a hacer, solo lo vamos a hacer cuando somos santificados en nuestro ser interior, apartados para Dios. Conságrese en esta noche para Dios. Muramos a lo que tengamos que morir. Seamos humildes, seamos sencillos. Miremos a nuestro prójimo como superior a nosotros. Ya no seamos esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia de Dios. Porque cuando nosotros morimos al pecado, Él ya no puede enseñorearse de nosotros. Padre, te bendigo en esta noche, Señor.
Te doy gracias, Señor. Te alabo, Señor. Llévame al lugar Te santifico, Señor. donde empezó. Padre, gracias por este camino de muerte, por este camino de cruz, Señor. Padre, gracias, 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 gracias. A la cruz. Lo que antes hacías para el enemigo Llévame a como esclavo, hoy hazlo para Cristo. Hoy hazlo para Él. Lo mismo aguante, soporte que teníamos para estar sentados en un viaje largo, de ir a pasear, en algo permanente. Hoy tengámoslo para estar quietos y para ver y para aprender de Dios. Lo que antes hacía para el enemigo, hoy convirtámoslo a hacerlo para Cristo, porque quiero presentarme a mi esposo como una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santificada, una iglesia apartada para Él. Llévame al madero. Llévanos al madero, Señor. Llévanos al madero, Señor. Llévanos, 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 llévanos al madero, Señor. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Padre, ahí empezó nuestra amistad, Señor. Ahí te conocí, Señor. Oro, Señor, por aquellas personas, Padre. Oro por tu iglesia, Señor. Oro en esta noche, Señor. Declaro una palabra de sanidad. Declaro una palabra de restauración. Declaro, Señor, que el hombre viejo muere, Señor, porque las aguas de su nombre me dan muerte al hombre viejo, pero dan vida al hombre nuevo, que me ayudará a ser la esposa del Cordero. Padre, gracias, 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 Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda que todos necesitamos pasar por un proceso de santificación. Dios te bendiga y Dios te guarde.